Se reinicia entonces la audiencia para proferir sentencia dentro del expediente. Dentro del expediente 15.001-2333-000-2014, 00070-00, siendo demandante Structer SAS y demandado el municipio de Togüí dentro de la acción de nulidad y restablecimiento, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Respetando la fijación del litigio y en ánimo a dar respuesta a las preguntas que allí se formularon, el marco legal al que acudirá la sala será fundamentalmente el decreto 1469 de 2010, que dispuso recoger y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes relativas al licenciamiento urbanístico, al reconocimiento de edificaciones y a la función pública que desempeñan los curadores urbanos, con el fin de evitar una dispersión y proliferación normativa y dotar de seguridad jurídica a los destinatarios de las normas en el estudio y trámite de licencias urbanísticas. De esa reglamentación y para el estudio que ha convocado a este proceso, se resaltarán fundamentalmente las siguientes normas. El artículo 34, que determina cuál es el término para resolver sobre las solicitudes de licencias, sus modificaciones y revalidación de licencias. El artículo 47, que regula la vigencia de las licencias de construcción, la vigencia de las licencias, y el artículo 49, que establece lo relacionado con el tránsito de las normas urbanísticas y revalidación de las licencias. Esos son los tres, digamos, fundamentos normativos que guiarán la orientación de la decisión. En materia del artículo 34, fundamentalmente examinaremos el plazo que tiene la administración para decidir sobre la licencia, que es de 45 días hábiles, según se establece aquí. De igual manera, el artículo 47, que tiene que ver con el término de las licencias, 24 meses prorrogables hasta por 12 más, y que regula también el término en el que debe solicitarse la prórroga de la licencia que ha sido concedida. Para entonces entrar en el asunto en concreto, una de las inquietudes que se formularon en la fijación del litigio y que considera la sala resulta sustancial y fundamental para poder orientar la decisión son los requisitos necesarios para conceder la prórroga de una licencia. Ello en tanto solamente, si eso se dan, habrá que mirar el resto de circunstancias que ocupan la demanda. En esta materia, entonces, creo que no hay duda alguna, son dos las exigencias. En primer lugar, pedir la prórroga en determinado tiempo y, en segundo lugar, certificar que se ha iniciado la obra. En materia del primer elemento, el artículo 47 del decreto 1469 de 2010 señala que debe solicitarse la prórroga dentro de los 30 días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia. En materia de los términos para resolver sobre las licencias y sus modificaciones, señala, estamos hablando de las modificaciones de la licencia vigente, por supuesto, señala el artículo 34, como lo anuncié, que la administración dispone de 45 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud y que de no expresarse en ese tiempo se incurrirá en silencio administrativo positivo. De otra parte, en materia de términos, el decreto 1469 indica que en el caso de la revalidación de las licencias
se dispone un plazo de 15 días. En este momento solo quiero hacer referencia a los plazos, teniendo claro la sala que hay una diferencia sustancial entre la solicitud de prórroga que se hace frente a la licencia vigente y la de revalidación. Pero en materia de plazos eso es lo que señala el decreto que hemos venido examinando. La ampliación del, ¿ya? La ampliación del plazo, considera la sala, no puede ser entendida sino como una modificación a la licencia, lo cual llevaría entonces en principio a considerar que el plazo aplicable es el de los 45 días que señaló el legislador se requieren para la licencia o para la modificación. Sin embargo, y por eso se hacía referencia a la revalidación, que pareciera más asimilable a la prórroga, que allí se señala que son 15 días. Sin embargo, cuando yo examino la norma en particular, indica que debe hacerse dentro de los 30 días calendario. ¿Cree la sala que realmente existe un vacío normativo en relación con el aspecto puntual del término que tiene la administración para responder las solicitudes de prórroga de las licencias? Porque si uno examina la normatividad, le señala cuál es el término para responder sobre las licencias, sobre la solicitud de las licencias, pero pareciera no hacer una referencia específica al término que tiene para responder la prórroga de las licencias. Ante esa circunstancia, uno tendría que acudir entonces a la norma general que establece en el inciso primero del artículo 14 de la ley 1437 de 2011, vigente para cuando se inició el trámite de solicitud de prórroga, que sería de 15 días hábiles como norma general, en tanto la norma específica no lo contempla. En estas condiciones, o sea, si yo advierto que la administración tiene un plazo para responder la solicitud de prórroga, lo que considera la sala es que los 30 días calendario que se exigen para solicitar la prórroga de la licencia no pueden vencer el último día en que la licencia vence. Porque si eso fuese así, estaríamos abocados a las siguientes circunstancias. Uno, que durante un tiempo las actividades de la construcción o de la ejecución de la obra tendrían que realizarse sin licencia. Sin licencia porque la una está vencida y la otra no se ha prorrogado. Y la administración tiene un plazo para responder esa solicitud de prórroga. O la otra cosa es que una vez vencido el término de la licencia, la administración proceda, conforme se lo indica la ley, a sellar las obras. De manera que interpretar que el plazo vence en el último día anterior al vencimiento de la licencia no resulta acorde con los fines de la ley, porque lo que precave la ley es que la administración, por una parte, tenga un plazo razonable para responder y por otra parte, que el interesado en la prórroga, por una parte, acredite el requisito que exige la prórroga, es decir, que ha iniciado su obra, y por otra parte, que tenga la garantía para continuar sin inconvenientes con su obra. De lo contrario, aceptar que la oportunidad verse el último día implicaría partir de una contradicción, y es que el legislador ha determinado que ese ciudadano o ese administrado solicitante va a pedir una indemnización porque la administración no cuenta con un plazo razonable para responderle, es decir, le va a sellar la obra, o la interpretación, si se aceptaran las condiciones del último día del vencimiento de la licencia, sencillamente tendría que llevar a la conclusión de que el titular de la licencia puede ejecutarla sin tener ninguna autorización para ello. La resolución 04, perdón, antes de continuar con esto, y el asunto de los plazos en materia de licencias no resulta ser un asunto intrascendente o de poco peso, al punto que si se vencen los términos
Sencillamente, el interesado puede solicitar que se le aplique en su favor el silencio administrativo positivo. Es decir, no es una situación simplemente de forma, es una situación bastante trascendental en materia de licencias. Por eso para la sala resulta muy importante ocuparse de este punto. La resolución 04 del 15 de noviembre de 2011, que obra folio 78, determinó que la licencia de construcción del proyecto Samaro de la Colina, según el artículo 11º, esta sería de 12 meses contados a partir del 15 de noviembre de 2012. A folio 83 del expediente reposa la copia de la solicitud de prórroga de la licencia, que está fechada 9 de noviembre de 2012, pero que fue radicada ante la administración el 13 de noviembre de ese mismo año, según el sello que aparece a folio 84. De acuerdo con la argumentación que ha venido manejando la sala, el conteo de los términos no puede hacerse contabilizando los 30 días calendarios, contabilizando los 30 días calendario desde antes del vencimiento, es decir, del 15 de octubre al 14 de noviembre. Porque si partimos de la norma general, la administración, como decíamos, contaba con 15 días hábiles para decidir sobre si accedía o no a la prórroga de la vigencia, a la vigencia de la licencia, perdón. La licencia de construcción es un acto que ha sido catalogado por la jurisprudencia como un acto administrativo de connotación provisional, porque en efecto implica un derecho, pero ese derecho se desaparece o expira con la vigencia del acto que ha concedido la autorización para la realización de las obras. En estas condiciones, entonces, como la licencia vencía el 15 de noviembre, perdón, si el 15 de noviembre de 2012, conforme a la argumentación que se ha señalado, fuerza a concluir que el plazo para solicitar la prórroga de la licencia de forma que quedara dentro de los 30 días calendario anteriores a su vencimiento, a juicio de esta sala sería entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2012, y en consecuencia se concluye que la solicitud de prórroga de la licencia fue extemporánea. No sobra anotar, para dejar, digamos, para no dejar de atender a una de las inquietudes de la fijación del litigio, que en efecto la licencia no fue otorgada por el término de 24 meses, sino por el término de 12 meses, y ello contraría el artículo 47 del decreto 1469. Sin embargo, hay un asunto que aquí no puede desconocerse, y es que ese acto administrativo que concedió la licencia quedó en firme, y que no es este el momento para ir a discutir el término de concesión de la licencia. Es un acto administrativo que quedó cobijado por la presunción de legalidad, y adicionalmente no se pierde de vista que en efecto obra en el expediente un documento en el que el demandante solicita que por requerimiento de la fiduciaria que está manejando el proyecto debe atenderse que la vigencia de la licencia sea de 1 año. De manera que en estas condiciones concluye la sala que ese requisito no se cumplió y que era uno de los necesarios para conceder la prórroga a la entidadora demandante. El otro requisito era el de la iniciación de las obras, que conforme al artículo 47 indica que se certificará la iniciación de la obra. A folio 84, el demandante expuso de manera textual:
el proyecto Samario de la Colina inicia construcción el día 13 de noviembre de 2012, es decir, el día en que radicaba la solicitud. Aunque no se trata de una revalidación, y esto para la sala es absolutamente claro, digamos que en una interpretación sistemática del contenido del decreto, uno no puede desconocer que si ha vencido la licencia, que sería el caso de la revalidación, de acuerdo con la norma que regula ese aspecto, es necesario que la obra esté adelantada por lo menos en un 50%. De manera que si llevásemos esta situación por asimilación del fin de la ley, del fin de la norma, de la interpretación armónica de un cuerpo legislativo, mal podría aceptarse que un día antes al vencimiento de la licencia, entonces se tenga por acreditado que las obras están iniciadas. Eso por una parte. Por otra parte, si yo hago una lectura exegética de esa disposición, encuentro que ese sustantivo, la iniciación, está antecedido de certificar la iniciación, y sin duda la certificación de algo que certificar la iniciación implica que eso existe, no que va a existir, no que está empezando a existir en ese momento. De manera que tampoco considera la sala que la interpretación de la norma permita admitir que el último día, que un día antes del vencimiento de la licencia, entonces yo certifico que voy a iniciar el día en que solicito la prórroga, y que de esa manera estoy cumpliendo con el segundo de los requisitos exigidos por el decreto 1469. Lo que infiere entonces la sala es que transcurrieron los 12 meses de vigencia de la licencia y que no se iniciaron las obras, que no se podía acreditar con la sola manifestación del solicitante de la prórroga, y que lo que se observa es que en el campo judicial, ya en la controversia judicial, tampoco hay una prueba que demuestre en contrario. Si bien al hecho noveno de la demanda el demandante señala que inició las obras preliminares con el cerramiento de los terrenos, y para eso aporta unas fotografías que en efecto se observan en el expediente. Lo cierto es que la misma manifestación del demandante cuando dice voy a iniciar las obras el día en que solicito la prórroga de la licencia no permite admitir como cierto, como cumplido ese requisito. Adicionalmente, en lo que hace al material probatorio, tal como se indicó en el decreto de pruebas, ellas se atienden en la medida en que, con el valor probatorio que les corresponda. Ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en señalar que las fotografías tienen valor probatorio, no pueden tener un valor probatorio sencillamente traídas al proceso, porque no se sabe a qué sitio corresponden ni en qué momento fueron tomadas. Luego, desde el punto de vista documental, tampoco podría considerarse que se ha demostrado en este proceso que las obras se habían iniciado. Por último, no puede ser aceptable que la parte demandante indique que cumplieron con la iniciación desde el 9 de abril de 2011, cuando en efecto, como se señaló por la parte demandada, la licencia fue concedida días después, el 15 de noviembre de 2011. Dije 9 de abril de 2011, ¿no? Y estamos hablando de la licencia 15 de noviembre de 2011, luego es una afirmación que no resulta de recibo. En estas condiciones concluye la sala que ese segundo requisito tampoco se cumplió. De manera que, aunque las motivaciones del acto demandado, tal como se ha sostenido en este proceso, no hicieron relación a esos dos aspectos, digamos de manera sustancial, ya en el debate procesal ha venido señalándose la inexistencia de los requisitos, pero en los actos administrativos realmente no hicieron parte de
de esa argumentación. Lo cierto es que sí considera la sala que para sacar avante las pretensiones de la demanda era fundamental que el demandante acreditara que en efecto un derecho que tenía, por eso acude a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Para que se le restablezca el derecho, tendría que haber demostrado que en efecto tenía derecho a ello. Pero lo que se concluye es que los dos requisitos que eran necesarios para lograr la prórroga de la licencia de construcción no fueron demostrados ni antes ni en el curso de este proceso. Solamente demostrados ellos, uno podría, o la sala podría entrar a considerar que en efecto la actuación de la administración puede convertirse en ilegal por las motivaciones que llevaron a la expedición, a la negativa de la licencia. Otra cosa, o sea, finalmente no está diciendo la sala que vencida una licencia no se pueda continuar un proyecto, existe todo el proceso de revalidación, pero esa es otra situación y implica otras condiciones, en fin, y no es lo que está en discusión. Esto que se ha expuesto aquí, considera la sala, sería suficiente para negar las pretensiones de la demanda. Sin embargo, atendiendo las alegaciones y los argumentos expuestos tanto por la parte demandante como por la señora agente del Ministerio Público, hará una referencia rápida a esas situaciones. En primer lugar, en relación con la situación relativa a la revocatoria directa que a juicio del Ministerio Público ameritaría la nulidad de los actos demandados. No considera la sala que esa sea un argumento de recibo, porque sin duda en el procedimiento que se adelantó no se estuvo ante un procedimiento de revocatoria directa, por el contrario, se estuvo ante una petición de prórroga de una licencia y aún más cuando se refiere el Ministerio Público a la vulneración del debido proceso, cree la sala que ello no se configura porque precisamente se dio todo el curso de todo el procedimiento propio del recurso de reposición y del recurso de apelación, es decir, que no se requería que le notificaran al demandante el concepto, etcétera, de Corpo Boyacá, porque en efecto el derecho de defensa se protegió, que sería, digamos, un elemento que podría llevar al traste una actuación de la administración, porque hay un derecho fundamental en juego, pero cree la sala que ese derecho fundamental, si de eso se tratara, no fue vulnerado y que estamos en dos actuaciones completamente distintas, cuando se solicita la prórroga de una licencia y cuando se actúa por decisión de la administración, por actuación de oficio de la administración, se procede a la revocatoria. Otra cosa es que, dadas las circunstancias que aparecieron en la motivación de los actos administrativos, pudiese entenderse una actuación equívoca de la administración, errada de la administración, pero había un elemento fundamental a juicio de la sala que era necesario y era acreditar que el derecho a la prórroga existía y, como se ha dicho, no se acreditó ni en la vía administrativa ni en la vía judicial. En materia de la motivación, la falsa motivación, la falta de motivación, vuelve nuevamente la sala sobre el tema. La motivación, en efecto, considera que no era oportuna porque una cosa son los requisitos necesarios para conceder la prórroga y otra cosa examinar el problema de la licencia inicialmente concedida. O sea, la norma era clara en ese sentido. Sin embargo, no se puede hablar de la falsa motivación ni de la falta de motivación, porque los actos administrativos están motivados y no se ha opuesto ninguna de las partes del proceso a señalar que lo allí señalado sí ocurrió, al punto que en el proceso y en esta audiencia la parte demandante ha señalado que no le hicieron requerimientos de carácter ambiental, pero nunca
que esos requerimientos de carácter ambiental a los que aludieron los actos administrativos no existieran. Por otra parte, tampoco es cierto o es de recibo que el acto que decide sobre la prórroga de las licencias sea de trámite. El acto de decidir sobre las prórrogas de las licencias es definitivo al punto que lo estamos juzgando en este proceso, primero. Segundo, el artículo 34 del decreto 1469 señala que cuando el tamaño o complejidad del proyecto impliquen un mayor plazo, entonces la administración mediante acto administrativo de trámite prorrogará su plazo, pero es el plazo de la administración esa manifestación la que constituye un acto de trámite, no la decisión de la prórroga como tal. De lo contrario, tendríamos que haber considerado aquí una inhibición de la demanda, una inhibición frente a la demanda. Regresando entonces sobre la revocatoria, los supuestos del título 9 de la ley 1437 ni por asomo se encuentran identificados en este proceso. Por el contrario, se adelantó el procedimiento administrativo y se culminó con los recursos propios del caso. Así las cosas, la sala negará las pretensiones de la demanda. Cabe recordar que la nulidad del acto administrativo, para lograr la nulidad de un acto administrativo no basta señalar hierros en los que pudo haber incurrido la administración, sino que tales hierros vulneraron el derecho que legalmente ostentaba el administrado y que por esa razón amerita el restablecimiento de su derecho. Por resultar importante para el caso, así se ha pronunciado el Consejo de Estado en sentencia del 29 de junio de 2011, siendo actor Julio Hernando Martínez Castillo, demandado el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, sentencia de la sección segunda, subsección A del Consejo de Estado, comillas. El deber principal del juez comienza en dilucidar la posición jurídica de las partes en función no solo de un dispositivo de derecho positivo, sino en forma integral, en perspectiva de la totalidad de los principios de orden constitucional. De lo contrario, sería probable que las decisiones judiciales fueran simplemente legales y no justas. En esta pretensión, los efectos anulatorios de los actos administrativos deberán obligatoriamente modularse por el juez para establecer si el directo beneficiado con la decisión de anulación se encuentra o no en posición protegida por el derecho, dado que una situación marginal del derecho, lógicamente, le resta juridicidad a los efectos protectores derivados de la decisión anulatoria. Este planteamiento implica que en su esencia la parte actora en la impugnación de los actos administrativos demuestre no solo la ilegalidad del acto que demanda, sino la situación protegida del derecho en que se encuentra, que sin lugar a duda el supuesto sustancial sobre el que se construyen las consecuencias reparatorias y restitutorias originadas en la decisión de anulación. Esta visión garantiza la identidad del derecho con la justicia, evitando resultados oportunistas y contraevidentes al funcionamiento objetivo de las normas simplemente positivas. Se ha revelado entonces que el demandante no cumplió con los requisitos exigidos para la prórroga y en esa medida tampoco es posible conceder las pretensiones de la demanda. En materia de las costas, de conformidad con el artículo 188 de la ley 1437 de 2011, que acogió el régimen objetivo en materia de costas, atendiendo lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, la parte vencida en este caso será condenada en costas, tomando para ello los parámetros que aparecen en el numeral segundo del artículo 365
del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral 312 del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, que para procesos ordinarios establece hasta un monto del 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Examinada las pretensiones del demandante, la Sala considera oportuno establecer a título de agencias en derecho el valor del 3% de las pretensiones negadas en este proceso, es decir, la suma de 20.316.647 pesos. El Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve negar las pretensiones de la demanda presentada por Structer SAS contra el municipio de Togüí, condenar en costas a la parte vencida. Tercero, fijar como agencias en derecho el 3% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de 20.316.647 pesos, conforme ha quedado expuesto en la parte motiva. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión, de la anterior sentencia, y se les informa que ella puede ser apelada dentro de los 10 días siguientes a este momento, tal como lo señala la Ley 1437 de 2011 en el artículo 247. Voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que me manifiesten. En este momento el integrante de la sala, el doctor Félix Alberto Rodríguez, hará una aclaración de voto. Tiene el uso de la palabra. Quiero señalar que, si bien es cierto, comparto la decisión, me aparto de las consideraciones que se hicieron en relación con los términos para solicitar la prórroga de la licencia de construcción. Se ha señalado por la magistrada ponente que el término para la solicitud de la licencia de la prórroga de la licencia efectivamente es de 30 días, pero no los últimos 30 anteriores al vencimiento de la misma, sino que debe ser más atrás. En el caso específico señaló que debía de haberse pedido entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre, atendiendo a que la norma establece que la administración dispondrá de 45 días para decidir la prórroga solicitada por el interesado. Yo creo que no se puede modificar unos términos establecidos en una norma que es la que conocen los ciudadanos, con fundamento en un análisis como el que se hace en esta ocasión. La norma dice en los 30 días calendario anteriores, calendario, y 30 días calendario son más que 30 días hábiles. Pero el tema es que, por vía de interpretación, se está poniendo al ciudadano en una situación de inseguridad jurídica, porque pues el ciudadano, en este caso o en cualquiera otro, claro, tampoco no se justifica que lo dejen para el último día, pero
sí dispone de 30 días, pues gústenos o no nos guste, está actuando dentro de los términos indicados por la norma. Y después de que se ha tramitado todo el proceso, pues no se puede venir a señalar que es que no eran los últimos 30 días, sino que eran los últimos 30 días, pero anteriores al último mes. Esto sería grave en la medida en que los ciudadanos no sabrían a qué atenerse para efectos del trámite de las prórrogas de licencias. Claro, y es bueno que esto se discuta, que se ventile, que se dé la oportunidad en una ocasión como esta para discutir sobre estas apreciaciones, porque pues los ciudadanos deben entender que no debe ser a última hora. Lo cierto aquí es que se hizo esa solicitud a juicio del suscrito dentro de los términos que la norma le daba. Otra cosa es que no cumplieran los requisitos para que se diera la prórroga. Y los requisitos no deben ser, a tener en cuenta, no solamente deben ser requisitos formales, sino que deben tenerse en cuenta requisitos de fondo. Aquí, como se señaló en la resolución número 001 que negó la prórroga, pues lo que se nota es que faltó acuciosidad de la alcaldía municipal y de la asesoría jurídica, porque han debido señalar, además de las causas o de las razones que se expusieron, que son válidas y que son de fondo y que en consecuencia deben tenerse en cuenta y que en consecuencia son una motivación seria de la decisión. Además se debió tener en cuenta o se debió señalar allí de manera más juiciosa que el hecho de no haber iniciado las obras, que es un requisito específicamente establecido en la norma, en el decreto reglamentario, era de alguna manera un elemento importante en la decisión. Entonces, pues en esta aclaración de voto, yo pretendo señalar, y esa es la finalidad del mismo, que no comparto la interpretación que se hace en cuanto a los términos, pero además sí creo que las administraciones municipales deben asumir con mayor juicio el estudio tanto de las licencias, porque en este proceso hay problemas que por eso también comparto la solicitud que hizo la señora representante del Ministerio Público de que se compulsen copias a las autoridades de control por cuanto se concedió una licencia sin el cumplimiento de requisitos de fondo, en violación de derechos como el medio ambiente, es decir, de derechos colectivos, ¿sí? Pero de otra parte se podía estar atentando contra derechos fundamentales de los futuros adquirentes de los inmuebles que se iban a construir en ese plan de vivienda. Entonces, esos son requisitos de fondo que se tienen que estar viendo y que creo que se están viendo, que están presentes en la resolución final. Desde ese punto de vista, pues yo creo que por eso mismo comparto pues la decisión, pero aún así debió la administración señalar las otras causas legales y específicamente que no se habían iniciado las obras, que era un requisito formal para efectos de conceder la prórroga. En esos términos dejo señalado la aclaración de voto en el sentido de que no comparto
la modificación, o mejor, el criterio que mayoritariamente se manejó en esta ocasión, de que la solicitud se hizo extemporánea, la solicitud de prórroga. A mi juicio se hizo dentro de término, aunque es censurable que se haya dejado para una fecha muy cercana al vencimiento, lo cual generaba de por sí los problemas que puso de presente la señora magistrada ponente, en el sentido que una vez vencía el término, si no se había prorrogado, y la administración podía no haberlo hecho porque disponía de 45 días a partir de la presentación de la solicitud, entonces las obras se iban a tener que paralizar. En esa medida, pues dejo rendido mi aclaración de voto. Muchas gracias. Incorporada entonces la aclaración de voto a la sentencia que se acaba de proferir, nuevamente manifiesto que la sentencia queda notificada en estrado y que podrá ser recurrible en el término que prevé el artículo 247 de la ley 1437. Concedo entonces el uso de la palabra a las partes, a la señora agente del Ministerio Público, para que manifiesten si es su interés dejar constancia sobre lo que acá ha sucedido lo que ha sucedido en esta diligencia. Inicio por la parte demandante. Bueno, pues aunque en su debido momento haremos uso, digamos, del recurso respectivo, pues es mi deber, digamos, manifestar lo siguiente, digamos, a esta sala, porque creo que, dado que como el objeto de la litis se centró a revisar el tema, digamos, procedimental de la prórroga, el trámite de prórroga, se obvió y pareciera ser, y ese es un primer tema que quiero dejar en claridad. Uno, cuando se solicitó la licencia, y por eso insistíamos en la demanda, aunque eso no fue objeto de discusión acá, en el trámite de la licencia se ha Discúlpeme, llegado... yo le interrumpo, es constancia sobre lo que ha sucedido en el manejo de la audiencia, en el procedimiento adelantado. Lo sé, por eso, pero es importante, porque creo que hay... Un momentico, si no queda sustentado y no es recurso de apelación. No estoy entonces por sustentando. favor lo que pide la doctora, porque la doctora maneja la audiencia. Son hechos que, digamos que dentro de la audiencia no se tuvieron en cuenta, pero que son importantes y que se están manifestando. Okay. Entonces, Yo vuelvo a consultarle. Perdóneme, estoy tratando de hacer el control de legalidad conforme al artículo 207 de la ley 1437, saber si se adelantaron los procedimientos del caso. Los procedimientos como procedimientos están, pero en el fondo hay unas manifestaciones frente a una supuesta ilegalidad de la licencia inicial que están asumiendo como si fuera ilegal, los cuales no fueron analizados de fondo ni tenidos en cuenta. Digamos, eso es lo que quiero dejar en sentido, y bajo ese aspecto, tanto entender como si la licencia inicial hubiera sido mal expedida, que no fue mal expedida, la licencia se expidió con todos los requisitos, y eso fue parte de lo que además se sustentó dentro de la demanda para no dejar duda alguna de que lo que se estaba pidiendo era una prórroga de una licencia ilegal. Discúlpeme, ¿es constancia sobre el procedimiento adelantado? Estoy tratando de establecer si hay nulidades que pudieran haber ocurrido, más allá de la argumentación de fondo y de las inconformidades de fondo que tengan acerca de la decisión que se ha tomado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me quiere apagar, por favor, el micrófono? La parte demandada. Gracias, honorable magistrada. Como apoderado del municipio de Togui, no tengo anotación alguna sobre la decisión tomada en este momento en esta sala. La decisión no, perdón, lo adelantado. Lo adelantado en la sala, perdón. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Gracias, honorable magistrada. No dejo constancia de ninguna situación, toda la audiencia fue desarrollada con la legalidad del caso. Simplemente es que se hizo omisión en el fallo de la compulsa de copias que había solicitado para que sea el juez disciplinario quien evalúe si la licencia se otorgó, la licencia de construcción inicial fue otorgada legalmente o si careció de algún requisito. Muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias. En efecto, ya habíamos caído en cuenta que se omitió
pero ya me refiero a eso. De conformidad con el artículo 207, agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las siguientes etapas. Se ha efectuado el control de legalidad, no hay asunto alguno que deba sanearse, las partes quedan notificadas en estrado de esta decisión. En materia de lo expuesto por la señora agente del Ministerio Público, en efecto se olvidó incluir dentro de la parte resolutiva de la sentencia la solicitud de compulsa de copias, pero se ordenará mediante auto de ponente y en atención a lo que usted ha señalado, que por secretaría se compulsen copias de esta sentencia, de la demanda y de los documentos que aparezcan en el mismo expediente que se hayan pronunciado como actos administrativos en referencia a la concesión de la licencia dentro del proyecto de vivienda multifamiliar denominado Samaro de la Colina y que otorgara licencia mediante la resolución 04 del 15 de noviembre de 2011 para que se investiguen presuntas conductas disciplinables en las que pudieran haber incurrido funcionarios del municipio de Togüí que intervinieron en ese procedimiento. Las partes quedan notificadas en estrado de esta decisión. Muchas gracias.